Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Invito a que abra su Biblia, por favor, a Jeremías, libro del profeta Jeremías. Vamos a buscar ahí el capítulo 9. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Lo leemos y le doy el título de esta enseñanza. Jeremías 9, 23 dice: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Diga conmigo: entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El tema que le voy a compartir en esta mañana es conocerme y entenderme. Es el tema que vamos a compartir. Le invito a que me acompañe a hacer una oración y que Dios nos hable en esta mañana. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de venir delante de ti, Señor, como dice tu palabra, acercándonos confiadamente ante el trono de tu gracia, Señor. Gracias, Señor, por Jesucristo, porque por Él podemos llegar ante ti, Señor. Como lo hemos hecho en esta mañana, Señor, con alabanza, con adoración. Gracias, Señor, porque es un privilegio, Señor, estar en tu casa. En esta hora, Señor, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, que esta palabra cumpla el propósito en nosotros, Señor, el propósito por el cual tú la envías en nuestra vida. Que dé fruto no al 30 ni al 60, sino al 100 por uno en nuestras vidas, Señor. Te lo pido, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues entrando al tema, ¿verdad? Conocerme. Dice, estos dos versículos que yo le acabo de leer del libro del profeta Jeremías son de los dos versículos quizás más conocidos de este libro. Entre ellos se acuerda que ahí está Jeremías 3:33, donde dice: clama a mí, ¿qué? Y yo te responderé. Ese es favorito, ¿no?, de todos nosotros. Pero estos versículos para mí es uno de los versículos más conocidos y más interesantes de este libro. Porque aquí nos muestra cómo el Señor a través de Jeremías dice que, ¿verdad?, que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, y ni el rico se alabe en sus riquezas. Y estas tres cosas, mis amados hermanos, son las que regularmente las personas buscan en la vida. Buscan la sabiduría, ¿verdad? Dice la palabra que el Señor, ¿verdad?, usó lo más vil para humillar al sabio. Pero hoy la gente se cree sabia, por eso la Biblia dice que, ¿verdad?, queriendo ser sabios hicieron ¿qué? Necios, ¿verdad? Porque pues no es a través de eso. Y dice aquí que el valiente, ¿verdad?, no se alabe en su valentía, ¿no? Hoy acá en México, ¿verdad?, decimos somos muy valientes, ¿no? Y buscan la valentía. Las personas regularmente se esfuerzan para conseguir sabiduría, valentía y riqueza. Sin embargo, fíjese bien, Dios establece como prioridad más alta conocerlo a Él. Conocer al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la prioridad más alta. La única verdadera realidad es comprender y conocer a Dios. Todo lo demás, incluyendo la sabiduría, la valentía y las riquezas, no tienen ningún valor. Dios ha establecido como prioridad más alta conocerlo a Él en forma personal, hermanos. Mire lo que dice Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan, capítulo 17, versículo 3, dice la Escritura de la siguiente manera: y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así dice la Escritura. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿verdad? Dice aquí, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan. Esa palabra conocer, hermano, va más allá de un simple conocimiento intelectual. Esa palabra conocer significa tener una relación personal con Dios. Por eso es que el cristianismo, mis amados hermanos, no es otra religión. El cristianismo es una relación con Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? O sea, no, esa es la diferencia del cristianismo. Porque la gente puede tener religión. Dice la palabra religión en su definición significa quererse religarse con Dios a través de actos, a través de cultos. Eso significa la palabra religión, tratar de religarse nuevamente. Pero en realidad el cristianismo no es eso, no es otra religión. El cristianismo es una relación personal con Dios. Por eso la Biblia dice que Él es el Dios, ¿verdad?, personal, el Dios de vivos. Él nos conoce a nosotros por nombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, y soy el Dios de ¿quién? De Jacob. Y soy el Dios de Chuy García, y soy el Dios de Memo López. ¿Puede decir su nombre en esta mañana? Ese es el Dios de usted, el Dios personal. Esa es la manera que Él quiere que nosotros le conozcamos a Él. No es simple y sencillamente tener un conocimiento intelectual. Yo a veces hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes conocen a Manuel López Obrador? Levanta la mano los que lo conocen. No, ¿lo han saludado? ¿Han estado con Él? No, ya ve, esa es una manera intelectual, lo vemos por televisión. Lo vemos, pero no lo conocemos. Por eso es que hoy en día mucha gente dice conocer a Dios, pero en realidad no le conoce. Sabe de Dios, porque ha oído de Dios, pero no lo conoce. Conocer a Dios es tener una relación personal con Dios. ¿Cuánto dicen amén? Eso es conocerlo a Él. Conocerlo es que tú te sientas con Él. Yo conozco a Chuy García. Lo conozco desde antes que se casara con Maite. Imagínense cuántos años, como 55 años, ¿verdad, Chuy? No se crea. No. Pero sí hace muchos años yo los conocí cuando ellos ya no se casaban. Éramos unos niños, unos bebés. Jugamos a las canicas todavía. Y lo conozco. ¿Por qué? Porque tengo una relación con ellos. Porque he convivido con ellos. ¿Verdad? Conozco sus hijos, conozco, ¿verdad?, los nombres de sus hijas y de sus hijos. O sea, ¿por qué? Porque lo conozco, porque tengo una relación con Él. Me pregunta de otros y quizás digo, no lo conozco, ¿verdad? Sé de Él. Y así hay mucho creyente hoy en día que verdaderamente no conoce a Dios. Necesitamos conocer a Dios, porque esta es la vida eterna, dice la palabra, conocer a Dios. Es decir, no solamente creer que existe, sino que continuamente se vaya desarrollando una comunión íntima con Él. ¿Cuántos pueden decir, yo tengo una intimidad con Dios? Yo conozco a Dios, sé quién es Dios. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo decía, yo no pretendo verlo alcanzado ya? ¿Verdad? Dice, porque mi mayor propósito en la vida es conocerlo a Él, conocerle a Él. Y llegar a Él, llegar a ser semejante a Él, decía él. Yo quiero ser como Él. Y necesito conocerlo cada día más para poder llegar a ser semejante a Él, aún en su muerte, decía Pablo. Él quería conocer al Señor. ¿Cuántos quieren conocer al Señor? O sea, ese deseo era el deseo de Pablo, conocerlo a Él. Y eso habla de esa relación. Cuando, ¿verdad?, nosotros queremos conocer a Dios, ¿verdad?, no es simplemente un conocimiento intelectual, sino una relación personal con Dios. Primera de Juan capítulo 2 nos muestra la manera en que nosotros podemos decir que conocemos a Dios. Fíjese bien. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4.
Lo espero para que lo tenga y podamos leer la escritura. Dice, y en esto, dice el versículo 3, 1 Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros, ¿qué dice ahí? Le conocemos, ¿sí? Y en esto sabemos, ¿verdad? En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos, ¿qué dice? Sus mandamientos. Precisamente de eso se trata la relación. De eso se trata en ese momento, ¿verdad? Poder conocer a Dios. O sea, yo le obedezco porque le conozco. Por eso hay gente que dice, yo conozco a Dios, pero no le obedece. No cumple su palabra. No hace lo que Él dice. Y Juan dice aquí, ¿verdad? En esto sabemos, o sea, nos damos cuenta de la realidad que nosotros le conocemos a Él. O sea, si yo le conozco a Él, es que guardo sus mandamientos. En el versículo 4 dice, el que dice yo le conozco, como mucha gente lo dice, ¿verdad? Yo conozco de Dios, yo sé quién es Dios. Y no guarda sus mandamientos, dice, el tal es, ¿qué dice ahí? Mentiroso. ¿Por qué? Porque la manera en que yo puedo demostrar que conozco a Dios es a través de mi obediencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es a través de conocer a Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda de mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere? Por eso aquí dice la palabra, es mentiroso y la verdad no está en él. Una vida de conocimiento y trato con Dios, eso es lo que Dios demanda. No solamente el conocimiento, no solamente el saber que Él existe y no obedecerle. Acuérdese que el Señor dijo en una ocasión, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. También Él dijo en una ocasión, ¿verdad? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no me obedeces? El que verdaderamente conoce a Dios, obedece a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le obedecemos, por eso guardamos los mandamientos. Ese es el principio, mis amados hermanos. Esa es la diferencia entre el que conoce a Dios y el que no conoce a Dios. El que conoce a Dios guarda sus mandamientos. El que conoce a Dios le obedece. El que no conoce a Dios, el que dice conocer a Dios, no le obedece. No guarda sus mandamientos. Ese es el punto. Esa es la primera parte, conocer a Dios. Diga conmigo, ¿es importante conocer a Dios? ¿Y dónde lo conocemos? ¿Cómo lo conocemos? A través de su palabra, a través de la Escritura. Porque el mismo Jesús dijo, ¿verdad? Escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Es a través de la palabra, mis hermanos, conocer a Dios. Amén. Yo les invito a conocer a Dios. Es muy necesario la vida, conocer a Dios, hermano. Cada día yo le sigo conociendo a Él. Y entre más conozco de Él, más me beneficia en mi vida, hermanos. Porque este es el siguiente paso. Si tú no conoces a Dios, ni sabes cómo se mueve Él, ni cómo es Él, ¿verdad? De qué manera actúa, de cómo Él ¿verdad? Reacciona en nuestras vidas, no lo vamos a entender. No vas a entender. Es a través del conocimiento que viene el entendimiento, mis amados hermanos. Por eso es el principio de Jeremías, ¿no? En conocerme y entenderme. O sea, si en esto nos hemos de gloriar, si en esto ¿verdad? Hay algo que debemos valorar en nuestra vida, no es la sabiduría, no es la valentía, no son las riquezas, es el conocer a Dios, hermano. El saber que Dios es Dios, hermanos. Eso es lo más maravilloso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es el siguiente punto. Conocerme y entenderme. Dice, ¿qué significa la palabra entenderme? Vamos al segundo paso. ¿Qué significa la palabra entenderme? Bueno, en su definición, entender o entenderme significa percibir y tener una idea clara de lo que se dice, hace o sucede. Eso es lo que quiere decir. Mire, acompáñeme a Romanos capítulo 11, versículo 33 y 34. Vamos a entrar en el segundo punto, que es
entender a Dios. Si no conocemos, vuelvo a decir, si no conocemos a Dios, no lo vamos a entender. No vamos a entender. Y a veces vamos a estar con esas preguntas, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué sucede esto? ¿Le ha pasado alguna vez? Se pregunta, dice, oye, pero si ahora ya soy cristiano, ya voy ahí a Casa de Oración Santa Fe. Pero ¿por qué? A veces suceden esas preguntas. En Romanos capítulo 11, versículo 33 y 34, miren nada más estos versículos. Dice el escritor de Romanos, ¿verdad?, que todos creemos que es Pablo, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es una exclamación, Más imagínese a Pablo escribiendo estas palabras. Dice, oh sabiduría de las riquezas oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Ciencia significa conocimiento. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Imagínense nada más el lenguaje de Pablo, Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Alguna vez ha leído estos versículos? Mire, cada vez que yo leo estos versículos, me imagino a Pablo. O sea, me imagino a Pablo con esa exclamación, ¿verdad? Así tan impresionante. Bueno, hay que ver el trasfondo de la vida de Pablo. ¿Quién era Pablo antes de conocer al Señor? Saulo de Tarso, el peor perseguidor, el que perseguía a la iglesia de Jesucristo, ¿se acuerda? Y dice la Biblia que un día en el camino a Damasco él tuvo un encuentro personal con Cristo. Se le apareció en el camino. Dice que él iba montado, no sé si en un caballo, en un camello, en un burro, en lo que iba montado. Pero dice que él fue, ¿verdad?, iluminado, fue una luz resplandeciente que lo hizo caer. Y quedó ciego. Y cuando él cayó, ¿verdad?, dijo, ¿quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Yo soy Jesús. Fíjese qué tremenda experiencia de Pablo en ese momento. Y si yo soy Jesús al que tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y en ese momento dice que Pablo le dijo, ¿verdad?, ¿qué quieres que haga, Señor? Dice, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Bueno, esa es una experiencia quizás, ¿verdad?, mucho mayor que la que nosotros hemos tenido con el Señor, pero fue impresionante. Pero fíjese la expresión de Pablo aquí, dice, él reflexiona sobre la asombrosa sabiduría y ciencia de Dios en su plan primeramente de salvación. ¿Quién puede entender la salvación de nuestras almas? ¿Alguna vez le han preguntado a usted y le dicen, a ver, ¿por qué dices que eres salvo? Y usted dice, porque creo en Jesús. Sí, pero ese creer en Jesús tiene un significado, ¿no? No solamente es creer. ¿En qué creemos? En que Él murió por nuestros pecados, que Él dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Y quizás a la gente le explicas y dice, porque un día cuando yo recién me convertí, hermano, yo era un vil pecador como todos ustedes, y quizás yo mayor que ustedes. Y cuando yo conocí del Señor y sabía que Jesús había, ¿verdad?, perdonado todos mis pecados, yo en ese momento creí que era perdonado. Y yo recuerdo que alguien de mi familia se me acercó y me dijo, ¿a poco ya muy santito? ¿A poco ya dejaste de ser todo lo que era? Bueno, ante los ojos de Dios sí, porque Él pagó mi pecado, porque Él me ha hecho libre. Cuando Él estaba en la cruz dijo, consumado es. Y ese consumado es, yo di mi vida por ti. Yo muero por ti para que tú tengas vida y tengas vida eterna. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y a veces no podemos explicarlo con palabras, porque solamente el que lo experimenta se da cuenta de lo que es el verdadero significado de la salvación. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Por eso la Biblia dice que somos salvos por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. ¿Sí o no? Por gracia, por medio de la fe. Entonces, cuando Pablo expresa estas palabras, hermano, oh, qué tremendo, ¿no? Dice en el versículo, ¿no? Qué profundidad
de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y usa dos palabras, hermano, impresionantes aquí. Cuán insondiables, diga conmigo, insondiables. Esa palabra insondiables significa, fíjense bien, imposible de ser plenamente descubierto o comprendido por nosotros. Insondiable. Es imposible de ser plenamente descubiertos o comprendidos por nosotros. Esa es la palabra insondiable. Que es tan profundo que no se puede alcanzar a fondo. Que no puede ser conocido, comprendido por ser misterioso, difícil o impenetrable. Eso significa la palabra insondiable. Grábese eso, porque eso es muy importante ahorita. Y usa otra palabra, inescrutables. La palabra, fíjense bien, inescrutables, en su definición quiere decir que no puede ser averiguado y comprendido. Oh Señor, ¿quién te podrá entender? Por eso es que dice el versículo, dice lo que dice el versículo: ¿quién conoció, quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió la mente del Señor? Un día alguien me dijo a mí, dice: ¿a poco la Biblia es tan real como está escrita así? ¿A quién se le ocurrió, dice, escupir en tierra y hacer lodo, ponerle un ciego y sanarlo? ¿A quién se le ocurrió? A Dios. A Él se le ocurrió, porque Él es Dios. ¿Cuánto dicen amén? Porque Él es soberano. Jesús pudo haberlo sanado sin haber hecho lodo, pero Dios es Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a Felipe: Felipe, ¿con qué alimentaremos a esta gran multitud? Y Felipe se quedó viendo y dijo: ay Señor, pues el dinero que tenemos no alcanza ni para comprar un pan Bimbo, ¿verdad? Y alimentar a esta multitud. Pero fíjese, la Biblia dice que Jesús le preguntó porque Jesús sabía lo que iba a hacer. ¿Usted cree que en la mente de Tomás, en la mente de Felipe, en la mente de los discípulos estaba en el pensamiento: ¿cómo va a alimentar a esta multitud? ¿Cómo lo va a hacer? Es imposible. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que tienen ahí a la mano? Unos panecitos y unos pececitos. Tráiganmelos para acá, para que vean que yo soy poderoso. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién la pudo entender? Nadie. ¿Sabe? Por eso es que el Señor va más allá de nuestros pensamientos. Por eso el Señor dice en su palabra: tus pensamientos no son mis pensamientos, porque mis pensamientos son más altos que los tuyos. ¿Sí o no? Mire, nosotros cuando oramos por alguna necesidad, ya estamos viendo la respuesta de la manera en que queremos que llegue. No sé si le ha pasado, ¿verdad? Usted está, por ejemplo, tiene una necesidad económica, dice: Señor, necesito 500 pesos. Y usted ya está diciendo: ya sé quién me los va a dar, o quién me los va a prestar. Usted ya está buscando la solución para esa salida, para esa oración. ¿Y sabe qué? Los caminos de Dios son bien misteriosos. Él va a obrar de la manera en que usted menos piensa. Él va a obrar de la manera que usted menos piensa. Mejor deje que Dios actúe. ¿Cuántos dicen amén? Y que sea como Dios quiera y no como yo quiero. Entonces el propósito aquí, ¿verdad? Pablo está exaltando la sabiduría de Dios. En el versículo 34 dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? El apóstol Pablo conocía los misterios del reino de Dios, hermano, también como ningún otro hombre, como ninguno de nosotros. Porque precisamente, hermano, dice la Escritura, en su momento Pablo dice: conozco un hombre, no lo sé si en la carne, no sé si fue en la carne, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue llevado a un lugar, dice, donde oyó cosas y vio cosas que no le han sido dadas al hombre. O sea, si hay alguien que tenía una revelación, ¿verdad?, de lo que es Dios, de la manera en que Dios obraba, es el apóstol Pablo. Ninguno de nosotros podemos llegar a ese nivel que él tuvo. Es más, el apóstol Pablo recibió el evangelio por revelación, hermanos. En 1 Corintios él habla acerca de la Santa Cena, dice: porque yo recibí del Señor
Lo que también os he enseñado, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó el pan y lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. ¿En qué momento estaba Pablo en ese lugar? Pero él mismo dice, yo recibí del Señor. El conocimiento vino directamente del Señor. A usted y a mí nos evangelizaron. A usted y a mí nos hablaron la palabra del Señor. Y esa palabra que nosotros escuchamos, ¿verdad? Nosotros la creímos y produjo en nosotros fe para creer para salvación. Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces, en ese punto, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo a nadie le evangelizó. Yo me imagino que cuando él perseguía a la iglesia, los cristianos, ¿verdad? En vez de maldecirlo, lo bendecían. Ojalá y un día te alcance el Señor, Pablo. Y llegó el día en que el Señor lo alcanzó. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Imagínense, este hombre era alguien que pudo poder entender quizás un poquito más que nosotros a Dios. Él conocía los misterios de Dios. 1 Corintios 2:16, acompáñeme. Y aquí vamos a entrar en ese punto donde Pablo nos quiere llevar, hermanos, para que podamos entender a Dios. 1 Corintios 2:16 dice así. ¿Ya lo tiene? Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta. ¿Quién conoció la mente del Señor? Nadie. ¿Quién le instruirá? O sea, ¿quién lo va a instruir? ¿A Dios? Nadie. Porque Él es Dios. Mas nosotros tenemos, fíjese, nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, nosotros tenemos. Pero con convicción, hermano, porque está diciendo nosotros. No, con convicción. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Wow. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjese, porque nadie puede comprender a Dios sino solamente mediante el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo, hermano? ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que somos nosotros? Nosotros somos el templo. ¿De qué? Del Espíritu. ¿Quién mora en nosotros, hermano? Muchas veces decimos, no, Cristo, ¿verdad? Está en nosotros. Sí, Cristo mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Porque en el principio Dios está sentado en el trono, Jesús está a la diestra del Padre y el que habita en nosotros es el Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Por ese Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente, tenemos la capacidad, hermanos. Allí mismo, retrocediendo en 1 Corintios 2:11, miren, vaya conmigo, dice así. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Claro. O sea, eso es lógico. ¿Quién sabe las cosas del hombre? El mismo espíritu del hombre que está en uno. Pero fíjese, dice el versículo, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu, ¿qué dice? De Dios. Y es el que mora en nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? ¿Sí se está dando cuenta de la diferencia? El espíritu del hombre conoce las cosas del hombre. ¿Y cómo conocemos las cosas de Dios? A través del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? Proviene de Dios. ¿Se acuerda que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya? Les conviene que yo me vaya. Porque los discípulos no querían que se fuera. No te vayas a ir. Pedro le dijo, Señor, te van a matar. Y Jesús le dice, miren, les conviene que yo me vaya. Les conviene. Por esta simple y sencilla razón, porque en este momento yo estoy limitado a este cuerpo humano. Pero cuando yo me vaya, dice, en cuanto yo me vaya, les enviaré al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, al Consolador, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vendrá a vosotros y morará
con ustedes y estará en ustedes. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Qué hermosa promesa de parte del Señor, ¿sí o no? Porque entonces cuando Él venga, les revelará todas las cosas, les enseñará el camino, los guiará a toda la verdad. Es el propósito del Espíritu Santo. Por eso es que ahora tenemos esa capacidad. Dice el versículo 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Diga, para saber lo que Dios me ha concedido. Oh, qué revelación tan tremenda, ¿no cree usted? Nadie conoció las cosas de Dios, hermano, ni los ángeles, ni el hombre, sino Dios mismo, sino el Espíritu de Dios. Esto prueba la imposibilidad de conocer a Dios de otras formas, otras maneras, solo a través del Espíritu, hermanos. No hemos recibido el Espíritu del mundo, que es el que opera hoy en este tiempo los hijos de desobediencia. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para poder entender lo que Él nos ha concedido a nosotros. No es en la mente carnal, hermanos, no es en la mente humana. Dice la Biblia que el hombre no puede entender las cosas que son de Dios naturalmente, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Va más allá de un conocimiento intelectual, va en esa relación que Él nos manda llamar una profundidad de conocerlo a Dios, hermano, de una manera profunda. El apóstol Pablo tenía ese concepto, hermano, ese principio, esa carga en su corazón. Y yo creo que esa es una de las cargas que Dios ha puesto en mi vida, hermano. Ahora que Dios, ¿verdad?, me ha llevado a muchos lugares y yo digo, Señor, verdaderamente te conocen de tal manera que te pueden entender por qué de las cosas que nos suceden en la vida. Hermano, yo le doy gracias a Dios porque a través de las experiencias, de las cosas que Dios me ha permitido pasar, puedo conocerlo más a Él y entenderlo. Porque en cada situación que yo vivo, veo en la Escritura un ejemplo de lo que Dios hizo. Dice la palabra del Señor que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para que a través de las Escrituras tengamos consolación. O sea, que a través de lo que Dios ha hecho en la historia, porque la Biblia, hermano, no solamente es historia, son testimonios vividos de gente que vivió. Que si te encuentras en una situación, puedes darte a través de la Escritura y decir, lo mismo que estoy padeciendo, padeció Pablo, padeció Pedro, padecieron los profetas, cualquier personaje de la Biblia. Y puedes decir, así como actuó Dios en ello, puede actuar también en mi vida. A veces la gente no lee la Biblia, hermano, no la estudia. No se interesa por conocer a Dios. Es a través de la Escritura. Ay, pastor, es que cuando yo leo la Biblia ni la entiendo. Es que la leo, déjeme le digo algo, cada vez que vaya a leer la Biblia, ore a Dios y dígale, Señor, háblame a través de tu palabra. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Le va a hablar. Se va a revelar a través de la palabra. Muchas veces nosotros andamos presumiendo con sombrero ajeno. ¿Sabe ese dichito aquí en México, no? Presumimos con sombrero, ¿qué? Ajeno, ¿no? O sea, nos gloriamos de las cosas que Dios hace con otros, pero ¿y nosotros? ¿Cuál es tu experiencia con Dios? Ay, es que yo vi que ese hermano Dios lo cambió. ¿Y tu vida? Él tiene su experiencia, él tiene su testimonio. ¿Y tu vida? Tú dices, no, es que a mí no, ni lo conozco. Pues acércate a Dios. Dice la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sí o no? Entonces acércate a Dios. Vivimos de experiencias de otros. Oh, es que yo oí al pastor que dijo, ¿verdad? Y se glorificó el Señor en su vida. Pero en tu vida, en la tuya, ¿qué ha pasado? ¿Sabes por qué? Porque no existe esa relación con Dios. Porque si tú tuvieras esa relación con Dios, cada día lo conocerías más.
conocerían más y vendría, es más, ¿sabes qué? Casi ni tendrían necesidad de consejería, porque Él es tu consejero. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. ¿Quieres darle un aplauso al Señor? Él es nuestro consejero. Hay personas, voy a decir personas, no cristianos, pero hay personas que tienen años en el Evangelio, pero el Evangelio no tiene ni un día en ellos. Esa es la diferencia, ¿no? Podemos estar en una iglesia y pasan los años y seguimos siendo los mismos. No hay un conocimiento de Dios, hermano. Mire lo que escribió el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Yo le recomiendo que estudie la carta a los Efesios, hermano. Es una de las cartas que yo considero de las más poderosas que Pablo escribió. En Efesios capítulo 1, ¿cuántos están recibiendo la palabra, hermano, esta mañana? Espero que esta palabra nos ayude. Yo que siempre que la comparto, ¿verdad? Y Dios me pone, híjole, el Señor me lleva más a conocerlo, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 16, dice la palabra del Señor. Voy a leer del 16 al 18. Fíjese la oración de Pablo. No ceso de dar gracias por vosotros, dice Pablo, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, aquí está hablando Pablo de su corazón, ¿verdad? La carga que tenía por la iglesia en Éfeso. Dice que él continuamente oraba. Y eso es lo que, Pastor Chuy, necesitamos orar constantemente por nuestra gente. Constantemente. No para que Dios les dé casas, carros, riqueza. Ya sabemos que la riqueza, ni la valentía, ni la sabiduría, sino que conozcan. Esa es la oración de Pablo. Versículo 12, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Diga conmigo, sabiduría y revelación. Ahorita lo vamos a estudiar ahí. Dice, ¿cómo Pablo oraba? Él decía, yo estoy orando por ustedes para que Dios les dé esa casota que quieren. No. Nada material. Su deseo de Pablo era, yo estoy orando por ustedes para que el Dios, dice aquí, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando, dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Diga, entendimiento. Esa palabra se deriva de entender, para poder entender, conocerme y entenderme. Y dice, en el entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Wow. Aquí usa estas dos palabras, sabiduría y revelación. Mire, estas dos palabras no se pueden interpretar como elementos místicos, ¿verdad? O sea, yo tengo una revelación nueva. No. Ya ve que hoy la gente vive a través de revelaciones nuevas. Así la tuvo Joseph Smith. Dios le dio una revelación, dice él, ¿verdad? Que Dios le dio una revelación nueva del Evangelio de Jesucristo de los santos de los últimos días. Por eso formó la iglesia de los mormones. Pero este fue un ángel que vino, ¿verdad? Llamado Moroni, y le dijo así, y pues él, ¿verdad? Cayó en una total herejía. O sea, no es algo místico, una revelación, o que ya Dios nos está revelando algo nuevo. No, porque lo que Dios ha revelado ha sido ya revelado en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Pero estas dos palabras, ¿verdad? Vuelvo a repetir, no deben ser interpretadas como elementos místicos. Mire, sabiduría, en su definición, lo que Pablo quiere decir, tiene que ver con principios prácticos y funcionales. O sea, Dios te da sabiduría para que tú vivas, ¿verdad? Y tengas principios prácticos y funcionales. Y revelación se refiere a una percepción clara, a un entendimiento aplicable.
O sea, Pablo quería decir con esas palabras, yo quiero que ustedes tengan, ¿verdad?, sabiduría. O sea, que tengan prácticos, ¿verdad?, y sean prácticos y funcionales, que puedan entender. O sea, no necesitamos hacer ningún otro rollo, simple y sencillamente conocer a Dios tal y como Él es, de la manera más simple. Así como lo mencionaba hace ratito, ¿no? ¿A quién se le ocurre hacer estas cosas? A Dios, porque Dios es así. Sí, es bien práctico. El Señor agarró lo más vil de este mundo para humillar al sabio. Él usó, ¿verdad?, la locura de la predicación para salvarnos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Por eso es que para el mundo esto es locura, pero para nosotros es salvación y vida eterna. Entonces, ¿quién? Porque si es Dios de práctico, de sencillo. No necesitamos hacer rollos así. No, y revelación se refiere a una percepción clara. Lo que Pablo pedía en oración, que ustedes tengan una percepción clara y un entendimiento aplicable, que puedan entender. Que el Señor nos dé entendimiento. Ese es el propósito de Pablo, para que podamos nosotros en un momento dado, ¿verdad?, darnos cuenta como lo conocemos, lo podemos entender a Él. La Biblia dice, ¿verdad?, en Romanos capítulo 10 por ahí dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos aman a Dios? Ok, entonces todo lo que Dios hace en nuestra vida y Dios permite en nuestra vida va a ser para nuestro beneficio, hermanos. Aun cuando el enemigo lo quiera poner ahí, ¿verdad?, en contra de nosotros, Dios lo usará para bien. ¿Cuántos han leído la historia de José el soñador? ¿Te has leído la historia de José el soñador? Cómo Dios desde pequeñito lo escogió y le daba revelación. Y luego venía y le decía a su papá, no, es que el Señor, ¿verdad?, y me hablaba. Y su papá lo quería muchísimo, porque era el iluminado. Pero por ser el iluminado así le fue, ¿verdad?, en feria. Sus hermanos lo aborrecían, lo querían matar. Y todo lo que él tuvo que vivir, por no matarlo, dije, no hay que matarlo, mejor hay que venderlo. Y lo vendieron. Y se lo llevaron, ¿verdad?, ya como esclavo y estando allá como esclavo, ¿verdad?, hasta la cárcel fue a dar. Usted conoce la historia. Pero cuando él se revela a sus hermanos, ¿qué les dice? Ey, tranquilos, tranquilitos. Porque Dios tenía un plan. Y José lo entendió. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios me trajo delante de ustedes. Lo que ustedes quisieron hacer para mí, se estaba en los planes de Dios. Imagínense nada más, hermano. Imagínense nada más. A veces cuando a usted le pasa algo, ¿verdad? A veces sucede un accidente, porque yo soy un hijo de Dios y me porto bien. Y espérese, aunque se porte bien, le puede ir en feria. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios tiene un propósito en nuestra vida. En vez de quejarnos, mejor pregúntele a Dios, ¿qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué me quieres hablar? ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso a veces nos cuesta trabajo entender a Dios. Porque a veces pensamos que es como los vecinos de acá, no pare de sufrir. ¿Ya no están, verdad? ¿Todavía? ¿Sí? ¿Sí están todavía? Que se vengan para acá, sepan. Pero mire, ¿qué quiero decir? Cuando nosotros amamos a Dios, verdaderamente amamos a Dios, todas las cosas que Dios permite en nuestra vida obran para bien. ¿No dice la Biblia que cuando nos encontremos en diversas pruebas estemos contentos? Esto es contraproducente. ¿Cómo voy a estar contento a través de una prueba? Porque eso produce en nosotros carácter, madurez en la vida espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Eso es lo que nos forja a nosotros. Sí, lo que nos forja nuestra vida. Nuestra fe, dice la palabra del Señor, tiene que ser probada. ¿Por qué? Por fuego, para ver de qué estamos hechos, ¿sí o no? Pero a veces nos cuesta trabajo porque no entendemos. Bueno, en primer lugar porque no lo conocemos. Porque si le conociéramos le entenderíamos. Entonces ya al conocerle decimos, yo sé quién es Dios. Mire, quiere ver un testimonio aquí nada más.
de la Biblia, así que este sí nos deja de 6, hermano. Job. ¿Cuántos han leído la historia de Job? ¿Usted se compara a Job? ¿Usted ha sufrido lo que sufrió Job? No, ni a la rodilla, no le llegamos a nada. Mire lo que dice Job capítulo 1, por favor. Quiero que lea esto porque con esto voy a terminar. ¿A qué horas terminan en la primera reunión, Chuy? ¿A la hora que termina? Si usted sigue predicando, nosotros nos vamos, ¿verdad? Está bien, ya vamos a terminar. Mira, Job capítulo 1. Mire, ¿cuántos han leído la historia de Job? Yo se la recomiendo, hermanos, también. Yo soy muy recomendador, ¿eh? A veces me rima la gente, pastor, recomiéndeme un buen libro para leer. 66. 66 libros. Están en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Para qué quieres libros ahí? Ay, que estoy leyendo, que 40 días compro paz. Lee la Biblia. Porque la Biblia, ¿verdad?, atrae el espíritu del que la inspiró. Y el libro también. Por eso al rato andas reprendiendo demonios. O sea, la Biblia es muy importante. ¿Cuántos dicen amén? Que es el Señor la inspiró. Job capítulo 1, verso 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Diga Job. Y era este hombre, o sea, Job, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A ver, yo le voy a hacer una pregunta a usted en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes son perfectos? ¿Cuántos de ustedes son rectos? ¿Cuántos de ustedes, verdad, dice, temerosos de Dios y aparte apartados del mal? No, yo me pongo delante de Job y me descalifico. ¿Sí o no? Miren nada más las credenciales de este hombre. No. Bueno, esa palabra perfecto, nadie es perfecto, ¿eh? El único perfecto es Cristo, cuando dicen amén. Pero imagínense, casi a la perfección. ¿Recto? Sí, era muy recto. ¿Temeroso de Dios? Muy temeroso. Dice que cuando sus hijos hacían banquete, hacían sus fiestas, o sea, sus paris, ¿verdad? Y todo eso, dice que inmediatamente cuando terminaban sus paris, los mandaba a santificar. ¿Sí o no? Los mandaba a que se purificara. Dice, porque quizás mis hijos sabrán qué pecado. Era temeroso de Dios. ¿Cuántos de ustedes son temerosos de Dios, hermano? ¿Cuántos de ustedes de repente, verdad, ven a su familia que está pecando y dices, no, esto no es correcto? A veces nos cuesta trabajo reprenderlos y sabes que esto no es lo bueno. Y mucho menos en tu casa si eres cabeza de hogar, ¿eh? No debes de permitir nada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, al leer el libro de Job, usted y yo, eso es lo que le voy a decir, ya contamos con la historia de los acontecimientos. O sea, ¿por qué? Porque lo leemos, ya leemos la historia, ya sucedió. Pero en el momento que Job empezó a vivir lo que vivió, él no sabía lo que estaba pasando, hermanos. Porque es el autor de ese libro. Él no sabía. Usted y yo ya lo sabemos. Al leer el libro de Job contamos con información que los protagonistas de la historia no tenían en ese momento. Job, quien es el personaje principal del libro, ¿verdad?, pierde todo lo que tenía sin haber cometido falta alguna. Usted lea la historia de Job. Mientras él lucha por entender por qué le está sucediendo todo esto, se hace evidente que no conocería las razones. Ahora fíjese bien, ¿qué sucedió para que pudiera Job pasar por esa situación? Bueno, dice la Biblia que un día estaba Dios y vinieron los hijos de Dios delante de él y Satanás venía con ellos. ¿Se ha leído la historia, verdad? Y dice que cuando estaban allí, dice que Dios le preguntó a Satanás, ¿dónde has andado? ¿Y qué le dijo? De rodear la tierra. ¿Usted sabe que Satanás anda rodeando esta tierra? Dice la Biblia que él anda como león rugiente,
¿Buscando a quién? ¿A quién? ¿Y sabe qué? Anda buscando a los cristianos porque esa es buena carnita. Porque los mundanos, pues ya los tiene, son de él. Nos busca a nosotros. Entonces dice que cuando llegó allí le dijo, ¿verdad? ¿Dónde está tu reino? Y el Señor inmediatamente, ¿verdad? Se levanta y dice, ¿has considerado, mi siervo Job, que no hay ningún hombre sobre la faz de la tierra como él? Dice, qué tremendo, ¿no? O sea, el Señor estaba presumiendo a Job. ¿A cuánto les gustaría que Dios los presumiera a ustedes? Que verdaderamente Dios dijera, oh, has considerado a mi siervo Chuy García, ¿verdad? Y recto, temeroso y así, ¿verdad? ¿Se acuerda? O sea, ¿cómo así el Señor se expresó de Job? Y porque verdaderamente Job era un hombre, ¿verdad? Dice aquí, recto, ¿verdad? Era un hombre perfecto, temeroso, apartado del mal. Y Dios le dice, y Satanás le dice, pues sí, pues cómo no te ha de honrar. Dice, pues lo has bendecido, le has dado todo. ¿Y sabe que el enemigo a veces así es con nosotros? No, porque mientras nos va bien, nosotros estamos contentos. Y gloria a Dios, aleluya. Aleluyita. Entonces Satanás le dice a Dios, Dios le dice a Satanás, ¿sabes qué? Te voy a dar permiso de que lo ataques. Nomás no toques su alma. Haz con él. Mire, Job no sabía. Job no sabía lo que estaba pasando en el cielo, en la presencia de Dios. O sea, Job está acá en la tierra y de repente le empieza a ir en feria. Empieza a venir las malas noticias, que los hijos murieron, que su ganado, que todas las cosas se le fueron. Él no sabía qué estaba pasando. Así muchas de las veces nunca vamos a saber lo que está aconteciendo en un nivel espiritual, hermanos. Porque el Señor mismo es el que lleva el control de nuestra vida y Él va a permitir en nuestra vida lo que Él quiera que pase. ¿Se acuerda cuando Jesús está ahí un día, verdad? Y se acerca a Pedro y le dice, hey Pedrito, ven para acá. Y Pedro se acerca, ¿verdad? ¿Qué pasó, Señor? El de la revelación, ¿verdad? Tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús a Pedro, Pedro, Satanás ha venido a mí y me pidió permiso para zarandearte como al trigo. Imagínense que el Señor viniera a su vida y viniera y le dijera, vengo, Satanás me ha pedido permiso a mí para zarandearte, para darte una zarandeadita. ¿Qué sé que le diría al Señor? Señor, por favor, no se lo permita. Señor, por favor. ¿Qué le diría usted al Señor? ¿Qué le diría? Yo aseguro que le diría, no, Señor, no. Yo me imagino a Pedro ahí, ¿verdad? Cuando le dice Jesús, Satanás ha venido a mí y me ha pedido permiso para zarandearte como al trigo. ¿Y sabe qué le dice? Yo me imagino a Pedro, Señor, ¿y qué le dijiste? Pues yo le di chanza. Ya le di permiso para que te zarandee. Pero ¿sabes una cosa, Pedro? Yo he rogado ya, he intercedido por ti a mi Padre para que tu fe no falte. ¿Entiende eso? ¿Qué necesitamos en medio de la sacudida? Fe, confianza en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero sin el conocimiento de Dios no podemos entender cuando pasemos por las pruebas, hermano. Job no sabía en un momento dado lo que estaba aconteciendo. Él enfrentaría la vida sin respuestas ni explicaciones. Usted lee el libro de Job y él se preguntaba y decía, ¿pero por qué? Él decía, ¿verdad? ¿Por qué nací? Mejor no hubiera nacido. Y se quejaba con sus amigos. ¿Se recuerda la historia? Y él no encontraba respuestas a lo que estaba pasando. Y no solamente fue las cosas materiales, sus hijos, aún él mismo con una sarna maligna, dice la Biblia, que fue tentado y se rascaba con un tieso. Imagínense en esa situación. Y quizás él no entendía, pero ¿por qué? ¿Por qué? A veces así nos pasa en la vida, hermanos. Y no entendemos. Pero ahí le va. Porque no le conocemos.
Porque no sabemos cómo Él actúa. Pedro escribió, dice, los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos alrededor del mundo. Todos estamos expuestos, hermano. Y más en este mundo. Jesús dijo, en este mundo van a tener aflicción. ¿A poco cree que la vida cristiana es fácil, hermano? ¿A poco cree que el ser cristiano, el despojarse a sí mismo y negarse a sí mismo, es fácil? Es una negación propia, pero tiene un propósito, tiene un fin. La salvación de nuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Job está en esta situación. Él enfrentaría la vida sin respuestas ni explicaciones. Solo entonces se desarrollaría plenamente su fe. Por eso es que la palabra de Dios, la definición de fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cosas que no vemos, no las vamos a ver, pero estamos convencidos de que Dios es Dios, hermano. El apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado, que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta el día final. Yo sé en quién he creído. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos pueden decir, yo sé en quién he creído? A ver, diga conmigo, yo sé en quién he creído. Pero con convicción, hermano, yo sé en quién he creído. Que lo oiga el diablo, ¿verdad? Y sus demonios. Yo sé en quién he creído. Yo sé, lo conozco, yo sé cómo es Dios. ¿Qué acaso de Dios habremos de recibir solamente el bien, dijo Job, y no el mal? Jehová dio, y Jehová, ¿qué dijo? Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Dele un aplauso al Señor por eso, hermano. Aleluya. Así como Job, hermanos, nosotros deberíamos experimentar la vida como lo hizo Job. Un día a la vez, quizás sin respuestas completas para todas las preguntas de la vida. Yo tengo muchas preguntas, hermano, que yo sé que no van a ser contestadas hasta que esté en la presencia de Dios. ¿Cuántos han leído o han visto ese hermoso cuadro de las huellas en la playa? ¿Ustedes han visto esa foto? Que de repente se ven 4, ¿verdad?, huellas ahí y al rato nada más se ven 2. ¿Sí? Sí sabe la interpretación, ¿verdad? Que el que piensa, dice, ay, en ese tiempo de prueba es cuando el Señor me dejó solo y nada más se veían mis huellas. No, eran las huellas del Señor. Él te llevaba cargado, Él nos llevaba en los brazos, porque es a través de la prueba que Él nos lleva en sus brazos. ¿Cuántos dicen amén? Eso no lo entendemos. Pensamos que en los momentos más difíciles de nuestra vida el Señor nos ha abandonado y nos ponemos como Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él dice en su palabra, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios ha dicho y Él lo hará. Dios dijo, yo estoy contigo. Él le dijo a la iglesia, yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué tremendo es eso. Esa es la base de la palabra. Job, ¿verdad? Como Él necesitamos nosotros, confiaremos nosotros en Dios como lo hizo Job, sin importar lo que suceda. ¿O nos rendiremos ante la tentación de decir que realmente no le importamos a Dios? ¿Que acaso no le importamos a Dios? Mire, aún después de haber perdido todo, sin entenderlo Job, dice el versículo 22 del capítulo 1, versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no pecó. Job no le dijo, es que Dios. Hoy yo he encontrado gente que vive, ¿verdad?, enojado con Dios, porque Dios no me contestó, porque Dios no, porque si sanó un varón, me encontré un día un varón y me decía, ¿por qué si Dios resucitó a la hija de Jairo? Porque si Dios resucitó, ¿por qué a mi hija no la resucitó? Porque los planes y los propósitos de Dios son muy diferentes. ¿Cuántos dicen amén? A uno se lo puede llevar y a otro no se lo lleva.
Yo le doy gracias a Dios porque Dios me preservó la vida, hermanos. Ustedes saben, y yo estuve muy grave aquí en Guadalajara en el COVID en el 2020. Internado en mi casa, no me quise internar en el hospital porque de allí ya no salía. Pero en mi casa el Señor, ¿verdad?, usó los médicos y estoy vivo. Gracias a Dios. Otros pastores, amigos míos, jóvenes, se fueron. Se los llevó el Señor. Por alguna razón a mí el Señor me dejó. Yo sé por qué el Señor me dejó, ¿sabía? Porque todavía hay mucho por hacer por Él. Entonces, pero Dios es diferente. Y a veces vivimos renegando con Dios y decir, es que Dios no me escucha, es que Dios no me ha dado el muchacho que yo quiero. ¿Para qué quieres ese muñeco, hombre? Si Dios tiene algo mejor para ti, ¿cuántos dicen amén? No le andes buscando, el Señor, pídele a Dios y el Señor te lo va a dar. Ahí andamos a veces. Dice que en todo esto, versículo 22, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Le voy a resumir todo lo que hizo Job. Dice que no pecó, no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Le dijo, no, es que no. Vaya al capítulo 42, por favor. Mire, después del 1 hasta el 42, ya son los finales, en el final. Que le voy a resumir, entonces, si no me pongo a estudiar todo el libro con usted, aquí nos la pasamos toda la semana. Pero fíjese lo que dice el versículo 1 del capítulo 42 de Job. Mire lo que dice Job, después de tanto tiempo, respondió Job a Jehová y dijo, ¿ya lo tiene? Job 42:1, respondió Job, ¿a quién? A Jehová, y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Como que ya la cosa ya cambió con Job, ¿verdad? Si usted lee la historia se va a dar cuenta. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, mire bien, yo hablaba lo que no entendía. Muchas veces hablamos lo que no entendemos, hermano. ¿Sí o no? Es el punto. Dice, yo hablaba, yo decía, yo expresaba lo que no entendía. Y así muchas veces nosotros, al no conocer a Dios, al no conocer sus propósitos que Dios tiene para nosotros, porque pensamientos de bien, dice, son los que yo tengo para vosotros, dice el Señor. Y cuando no lo entendemos, hermano, nosotros podemos hablar y hablar. Y dice que en la palabrería no falta el pecado. Mejor no hablemos, mejor callemos. Esperar en silencio la salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que el Señor obre. Y dice aquí, dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado, mire, no dice inentendible, cosas maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Qué significa esto? Que lo que me pasó a mí son cosas maravillosas, porque Dios así lo quiso. No lo veo como algo malo, lo veo como algo maravilloso. O sea, Dios permitió esto. Porque es que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te va a zarandear como el trigo, necesitas una zarandeada. ¿Se acuerda cuando Jesús le dice, voy a ir para allá, voy a ir para aquel lugar y donde yo voy ustedes no pueden ir? Y Pedro le dice, no, Señor, donde quiera que tú vayas yo voy a ir contigo. Aún mi vida pondré por ti. Jesús le dijo, ay, Pedrito, eres bien emocional, como esos cristianos emocionales. ¿Tu vida vas a poner por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hagas negado 3 veces. Por eso es que Pedro necesitaba una zarandeada, hermanos. Que lo bajaran de la nube. Que le dijera, hey, tranquilo, porque... Por eso el Señor trató con él. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Cantó el gallo y Pedro lloró amargamente. Que el Señor tenía razón o no tenía razón. Pero al primero que se le manifiesta es a Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces. ¿Me amas? Sí, apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. Lo restauró, hermano, lo levantó. Pedro fue diferente. Pedro escribe, ¿verdad? El Dios de toda gracia, al que nos llamó, ¿verdad? A Él sea toda la gloria y la honra. ¿Se acuerda?
Dios trató con Pedro y lo hizo diferente. Así es con nosotros, hermanos. A veces las situaciones que Dios permite en nuestra vida es para moldearnos a nosotros, para acercarnos más a Dios, no para alejarnos, hermano. Lo peor que puede cometer un creyente es apartarse de Dios en el tiempo de prueba. Es acercarse más a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice aquí el versículo que estaba leyendo, dice: ¿quién es el que endurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y luego dice aquí: oye, te ruego, hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. Esa es la oración de Job a Dios. Yo te preguntaré. ¿Y qué dice? Y tú me enseñarás. ¿Cuántos quieren que Dios les enseñe? Pregúntale: ¿por qué me sucede esto, Señor? Enséñame. Enséñame, ¿por qué permitiste esto? Dios, a través de la enfermedad del COVID, hermano, a mí me enseñó muchas cosas. Me hizo ver muchas cosas. Me hizo valorar muchas cosas. Me hizo ver muchas cosas. Entender mejor la vida. Termina diciendo, mire lo que dice, con esto terminamos: de oídas te había oído. Eso es lo que muchos en esta condición están. No le conocen, de oídas le han oído. Dice: yo de oídas te había oído. Tenía una idea de quién eras, mas ahora mis ojos, ¿qué dice? Te ven. ¿Cuánto dan glorias por eso? ¿Quiere dar un aplauso al Señor, hermano, en esta mañana? De oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven. Es el punto, hermanos, de esta enseñanza: conocerlo a Dios de tal manera que podamos entender sus propósitos en nuestra vida. El rey David decía en uno de sus salmos, escribió, dice: yo sé que Él cumplirá sus propósitos en mí. No mis propósitos, porque nosotros queremos que Dios cumpla sus propósitos. Señor, que sea como yo quiero. No. El Señor tiene otros planes y otros propósitos para tu vida. Y tú necesitas conocerlos y entenderlos. ¿Cuántos dicen amén? Inclina en esta mañana tu rostro, por favor. Vamos a orar. Job no pecó, hermanos, ni atribuyó descrédito a Dios en sus propósitos. Cuando usted y yo preguntamos, y quizás enojados, si Dios tiene el control, ¿por qué permite que esto suceda? Estamos pecando. Necesitamos confiar en Dios, hermanos. Necesitamos llegar a ese punto de conocerlo de tal manera que podamos entenderlo. En esta mañana, Señor, yo te pido en este lugar, Señor, que tú obres a través de tu Espíritu Santo y que tu palabra, Señor, sea confirmada, Señor, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en lo más profundo de nuestro ser, Señor. Esta mañana te doy gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra no volverá vacía, Señor. Yo sé que, Señor, tú cumplirás el propósito en lo cual, Señor, tú la has enviado a nosotros. Si hay alguien aquí, Señor, que no te ha conocido, Padre, yo te pido, Señor, que te manifiestes, que te reveles, Señor, que tú eres un Dios personal, Señor. Tu palabra dice que el que se acerca a ti, tú no lo echas fuera, Señor. No, tú no lo echas fuera, Señor. Te pido, Señor, que esta mañana los que estamos pasando por situaciones que quizás ya en un momento dado preguntamos, cuestionamos, hoy nos hayas hablado, Señor, y podamos darte las gracias, Señor, porque podemos conocerte, Señor, y entender muchas cosas. Quizás no todo al 100%, Señor, pero al menos tenemos la percepción. Esa fue la oración de Pablo, Señor, que pudiéramos tener ese conocimiento, esa sabiduría y revelación, Señor. Y más adelante Él ora ahí y dice que para que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, Señor, la plenitud de Cristo.
Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, quede en lo más profundo de nuestro ser. En el nombre precioso de Jesús. Si hay alguien aquí, hermano, ahí, así como está inclinando su rostro, si hay alguien aquí que siente que Dios le ha hablado, que sabe que Dios le ha hablado en esta mañana, póngase de pie. Yo quiero orar por usted ahí donde está en su lugar. Póngase de pie. Yo quiero levantarlo a usted en oración. Hacer una oración de ruego como lo hizo el apóstol Pablo. Señor, mira a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, que se han puesto de pie. Padre, tú miras el corazón, Señor. Tú no eres un Dios de confusión, Señor. Tú eres un Dios de paz, tú eres un Dios de orden. Padre, en el nombre de Jesús, levanto la vida de cada uno de mis hermanos en esta mañana, que se han puesto de pie, Señor, valientemente, reconociendo esta necesidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, ministralos a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que venga a ellos, Señor, y los guíe, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Guarda su entrada y su salida, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.